Quiero darle la bienvenida a esta hora vía Skype a Fausto Ortiz, analista económico y ex ministro de Finanzas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, economista. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, gracias por la entrevista. Economista, del país ha recibido un crédito calificado como excepcional y calificado así por las condiciones, por el plazo, los intereses, pero también por la cantidad que se desembolsa a través de ese crédito o ese acuerdo alcanzado, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional, al que se suman pues dineros que provienen también de otros organismos de crédito. Y si bien es cierto, pues tras la celebración de esa buena noticia, ahora vienen una serie de interrogantes que quisiéramos intentar despejar. La primera es cómo entender que siendo una cantidad tan importante, sigue siendo insuficiente para cubrir la magnitud del problema que afronta hoy el país en materia económica. Claro, el tema acá importante es entender que el año 2020 en impuestos perdimos como país unos 2.500 millones de dólares y en petróleo estaremos perdiendo unos 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, los 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario entrarían a compensar esa pérdida de ingresos fiscales. Y de ahí faltaría entonces considerar unos 1.500 millones de dólares adicionales entre multilaterales y unos 1.700 millones adicionales también con un crédito chino, para de alguna forma ir cerrando este año 2020, aunque sea con endeudamiento, porque si no tuviéramos el endeudamiento, el nivel de atraso sería mucho más fuerte, el nivel de rezagos en el crecimiento económico sería enorme y es preferible enfrentarlo con este acceso a financiamiento a 10 años plazo, a 2.9% de interés, que tener que seguir acumulando los atrasos que hasta septiembre de este año iban cerca de 3.000 millones de dólares. Ahora, si bien como usted lo ha dicho, ¿no?, con ese dinero el gobierno puede ir poniéndose al día con obligaciones que tenía atrasadas, cubrir esa parte que guarda relación mucho con la parte social y con los sectores que se han visto más golpeados por esta pandemia, surgen ahora inquietudes y esta preocupación por lo que al país le toque cumplir correspondiendo a ese crédito que ha recibido. Y ahí, ¿en qué sentido debería ir o deberá ir el Ecuador para también corresponder, como digo, a esa confianza que han depositado los organismos multilaterales de crédito? Sí, por un momento pensemos que no había la pandemia, por lo tanto no había la pérdida de ingresos de 4.000 millones y no había el ingreso de financiamiento de 4.000 millones y el déficit fiscal hubiera estado en 4.000 millones de dólares. Y el acceso a financiamiento hubiera estado en mercado internacional al 10% de interés. Si no existiera entonces el financiamiento y los compromisos de Ecuador, el siguiente gobierno hubiera tenido que hacer exactamente lo mismo. Encontrar maneras de recortar el gasto, encontrar maneras de mejorar los ingresos fiscales para tratar de ir achicando el tema de déficit fiscal para que no incremente el endeudamiento, que ya este año bordaría el 70% del Producto Interno Bruto. No hay mayor diferencia entre lo que tenga que hacer un gobierno responsable con el país el año 2021 y los siguientes, que el gobierno que venga con el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué ventaja le da el acuerdo con el Fondo Monetario? Que al menos le da financiamiento de 2.100 millones de dólares adicionales al siguiente gobierno, le dice que pasa un mensaje al mundo de que Ecuador quiere trabajar alineado con una política de ajuste después de los 2 años duros de pandemia. Es decir, no es un ajuste en el 2020, no es un ajuste en el 2021, es un ajuste que empieza en el 2022, cuando ya esperemos se haya superado la pandemia. Pero yo no veo mayor diferencia entre la medida que tenga que tomar el gobierno con o sin Fondo Monetario. Queda escrito hoy día que el compromiso del país es ir a buscar incremento de impuestos, por ahí 3 puntos del IVA y otros situaciones que están contemplados entre la carta de intención y el informe del Fondo Monetario, pero el siguiente gobierno tendrá la posibilidad de decir: yo no quiero irme por esa ruta, yo quiero encontrar una ruta alternativa que sería esta de acá, y si en el final del día termina siendo que el déficit fiscal del actual 8% del PIB va a ir a un superávit fiscal a la vuelta de 2 o 3 años, la verdad que no importa cómo capture esa meta, sino que finalmente la termina haciendo. Bueno, pero hay quienes ya comienzan a cuestionar que en lugar de darse quizás ese recorte o ese ajuste fiscal que debería haberse dado con más fuerza incluso antes de la pandemia, pues ahora se comience a visualizar como una salida
la elevación de impuestos. Esto a propósito de que se habla de un incremento gradual de 3 puntos en el cobro del IVA, del 12 subirlo al 15%. ¿Qué tan viable sería aplicar o necesaria una medida como esta? El gobierno nacional, cuando empezó a conversar con el Fondo Monetario, y yo diría inclusive aún antes, yo siempre traigo a colación una conversación que tuve con el primer ministro de Finanzas de este gobierno, con el economista Carlos de la Torre, allá por junio o julio del 2017. Yo le preguntaba al ministro de la Torre en ese entonces cuáles eran las políticas que iba a adoptar, y él claramente me lo decía en el 2017. Incrementar el IVA y subir la gasolina. Es decir, esa era la política que tenía el gobierno en el arranque de su gestión, que finalmente no la pudo poner por temas políticos. El gobierno y el Fondo Monetario conversan, y el año pasado la carta de intención claramente decía, hay que incrementar recaudación con impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos quiere decir, sube el IVA. Pero quiso hacerlo en octubre, se echó para atrás, tomó la decisión de los combustibles, le fue mal, y luego no tomó ningún correctivo del tema tributario. Ahora el Fondo Monetario lo vuelve a escribir frontalmente. Es el IVA la variable que tiene que corregir como alternativa para incrementar esa recaudación. Pero el siguiente candidato que gane tiene la posibilidad de decir, yo no creo que el IVA sea la opción, la opción podría ser esta receta que tendrá el nuevo candidato bajo la manga, y quizás eso no funcione. Pero hasta eso el país recibe el financiamiento de 4.400 millones de dólares que el fondo desembolsó ya en los primeros 2.000, en diciembre los siguientes 2.000, y en el mes de abril del siguiente año 400 millones para dejarle los 2.100 millones de dólares al siguiente gobierno en función de las políticas que vaya a adoptar. Ahora, más allá de este aumento progresivo, porque así lo dice, de los 3 puntos en el IVA, hay otros puntos que se mencionan. Pudiera ser la eliminación de la devolución del IVA a los jubilados. Se habla de quizás aumentar el impuesto a la renta a personas naturales, impuestos sobre las sociedades, crear un impuesto especial a la gasolina, y esa sería la forma en que los ecuatorianos tendrían que contribuir, pero ahí sienten, ya se comienza a especular una afectación. Claro, cuando dicen, por ejemplo, la devolución del IVA a los jubilados, a sectores que son considerados siempre vulnerables dentro de esta afectación económica. Como usted decía, este gobierno recibirá los desembolsos, tendrá un respiro, para el que venga le tocará decidir o plantear una alternativa paralela a esto que se está proponiendo debería ser el Ecuador. Y en ese caso, ¿qué le tocará al siguiente gobierno? ¿Por dónde podría ser el rumbo? Quizás para no crear esta afectación directa, que es lo que muchos temen. Sí, mire que lo único que alcanzó a hacer el gobierno actual sobre lo que se planteaba en la carta de intención anterior, aparte de las reformas legales como el Código de las Finanzas Públicas, aunque se quedó corto con la reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero, lo único que pudo hacer en política de ingresos fue el tema de eliminar subsidios de combustibles y poner una fórmula de incremento de los combustibles de 5% mensual si los precios internacionales suben. Para el gobierno siguiente, aparentemente, no va a tener mucho fricción política, porque los precios internacionales de petróleo van a estar planos por ahí por $50. Ojalá el precio en verdad subiera un poco más, y ojalá que tuviéramos que ver cómo enfrentamos el tema de los subsidios con compensaciones para al menos mejorar los ingresos fiscales. Entonces, las alternativas están ahí, hay cosas que deberían irse eliminando, tratar de quitar compensaciones a quienes no necesiten. Vamos a poner un ejemplo. Alguna persona mayor dice, yo quiero seguir gozando los beneficios de la devolución del IVA, pero quizás debería tener un techo, es decir, ¿hasta cuánto de tu consumo? $1.000 de consumo, $2.000 de consumo, $10.000 de consumo, porque quizás hay que tratar de ver cómo se encuentra una figura que no termine ocurriendo, que es una forma de generar evasión o ilusión del IVA en algún segmento. Pero eso de ahí es muy pequeño, es marginal. El tema que habrá que darse cuenta es cómo mejora la recaudación, y es una recaudación que tiene que mejorar constantemente, porque no es un impuesto de una sola vez, es un impuesto que debe quedarse permanentemente. Mejorar para mí las retenciones a las personas naturales, en lugar de estar pagando en base a una declaración donde la gente gasta mucho más en prepararla, o en las mismas empresas algún esquema donde se simplifique el pago si uno sube la retención del 2 al 2,5 o al 3%, ¿no? Hay cosas que tendrá que evaluarse, y quizás en esa línea se logren los mismos resultados que el Fondo Monetario recomienda en ese tipo de
documento que está circulando. Pero y usted decía que el Fondo Monetario tiene claro que los ajustes serían no este año, no el que viene, sino quizás a partir del 2022 o 2023, pero ¿no sería más conveniente reducir ese gasto que pensar, por ejemplo, en una elevación de impuestos? ¿No sería ese el camino idóneo? Obviamente, una reducción del gasto requiere el poder sostenerse quizás en este aspecto privado, de la empresa privada, hoy también golpeada por la pandemia, pero ¿no debería apuntar hacia allá la estrategia de del próximo gobierno? Y eso lo plantea el acuerdo que ha firmado Ecuador con el Fondo Monetario. El acuerdo dice, de aquí, del año 2020 al año 2025, tiene que ajustarse 5.5% del Producto Interno Bruto el tema fiscal, 3% por el lado tributario, 2% por el recorte de gasto capital, por ahí 1% de recorte de gasto corriente. ¿Por qué dice 2% en el gasto capital? Porque uno dice, ¿por qué vas a plantear recortar el gasto capital cuando deberías recortar mucho más fuerte el gasto corriente? El fondo lo que está diciendo es, en el gasto capital llega al mismo nivel de gasto de capital frente al Producto Interno Bruto, que es 4.6%, que tenías en el año 2005 y 2006. Es decir, no olvídate de esa ilusión de que querías que el gobierno y el Estado sea el motor de la economía cuando el gasto de capital llegó hasta el 12 o 14% del Producto Interno Bruto y que significó un endeudamiento enorme. Esa posibilidad ya no la puedes mantener, porque antes la podías hacer porque la deuda frente al Producto Interno Bruto estaba en el 20%, pero pensar en meter al gobierno como motor de la economía a punta de deuda, cuando la deuda frente al Producto Interno Bruto está en 70%, eso es inviable. La combinación de políticas viene siendo algo de ingresos, algo de recorte de gastos, y en esa línea exactamente igual el gobierno debería tratar, el que venga, de encontrar su mejor fórmula, y tiene un buen tiempo, tiene 8 meses para ir pensando cómo hacer esa ingeniería financiera para recortar la parte fiscal. Bueno, y eso será a partir ya del segundo trimestre del año, cuando ya asuma un nuevo gobierno, y habrá que fijarse si el ecuatoriano en lo que contengan esos planes de gobierno que ofrecerán los candidatos hoy a la presidencia de la República. Pero, ¿cómo termina entonces ya con esta inyección de dineros 2020 para el Ecuador, y cómo se proyecta el inicio, al menos el primer trimestre del 2021? Sí, este año el déficit fiscal hasta septiembre fue 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, el déficit fiscal de octubre a diciembre, los últimos 90 días del año, será un déficit fiscal otra vez de 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, necesita el gobierno 4.000 millones de dólares para atender el déficit, 3.000 millones de dólares para pagar los atrasos y 1.000 millones de dólares para pagar amortizaciones de deuda. Es decir, casi que 3.000 millones de dólares para atender esos compromisos. Y el gobierno ha dicho que ha identificado y ya está en el proceso de que ingresen al país una cifra similar, por ahí 7.500 millones de dólares. Por lo tanto, el año aparentemente sale bien librado, lamentablemente con pagos al final del año. Y eso quiere decir que hay 9 meses de gran recesión, y el último trimestre va a ser bastante completo en cuanto a los recursos, ¿no? Y el año 2021 va a depender cómo termine el año con la pandemia, para ver si ya empezamos a tener meses de ingresos por impuestos completos y la actividad empieza a reactivarse, y en función de eso el gobierno, que no está en campaña electoral, lo cual es una gran ventaja, no va a estar despilfarrando recursos para apoyar a su candidato en un proceso electoral que está en plena efervescencia en el primer trimestre del año 2021. Bueno, eso de ahí es también un punto a considerar. Quiero, economista, agradecerle que nos haya acompañado hoy en los desayunos de 24 horas, que haya estado con nosotros haciendo un análisis de lo que se viene una vez que ya el país cuenta con parte de ese desembolso en sus cuentas, ya destinado para pagos, y con lo que se vendrá con el siguiente dinero que estaría por llegar en diciembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias, Luis. Que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso decirles que también nos vamos a sumar a una cadena nacional, pero al regresar, después de la cadena y después del corte, estará con nosotros el doctor Esteban Ortiz. Él es docente, investigador, médico especializado en salud pública y global, para analizar el desenvolvimiento del COVID-19 en el país, 8 meses de pandemia, cuál es la situación actual, y se habla de una posible o no
tercera ola de contagios? Hay que preguntárselo, sobre todo estamos a las puertas de un feriado, y cuál es el panorama que se vislumbra cuando faltan ya 3 meses para concluir este año. Todo esto de aquí lo analizaremos al regresar de la pausa y, como repito, también después de la cadena nacional. Ya regresamos.